Buenos días, chicos. Bueno, vamos a comenzar hoy con el estudio de los elementos del grupo 16. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Está bien ese tamaño o prefieren un poco más grande? Está bien, perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, ustedes vienen estudiando las distintas familias y los distintos grupos en cuanto a comportamiento, propiedades periódicas, obtención industrial, uso, aplicaciones. En la clase de hoy nos toca abordar los elementos del grupo 16. El grupo 16, conocido también con el nombre de calcógenos, está conformado por el oxígeno, el azufre, selenio, telurio, polonio. Dentro de los elementos de este grupo, el oxígeno ya lo hemos visto, lo hemos estudiado en forma particular cuando vimos hidrógeno, oxígeno y agua. El oxígeno ocupa una posición fundamental en todos los grupos, ya que existen forma de dos alótropos, que son el oxígeno y el ozono. Eso ya lo habíamos visto. El oxígeno tiene varios alótropos. El oxígeno, perdón, tiene dos alótropos, el oxígeno y el ozono. El azufre, que es el elemento que sigue en el grupo 16, presenta varios alótropos, el azufre 8, el azufre 6, el azufre 12, todos ellos son compuestos cíclicos, digamos, formados todos por azufre. ¿A qué se refiere un alótropo? Un alótropo se refiere a las formas del mismo elemento que contiene unidades moleculares diferentes. Eso lo vimos cuando estudiamos oxígeno, pero lo repasamos ahora. Es decir, que los átomos se van a formar, se van a ubicar de distintas maneras. Me fui a traer esto que no tenía instalado. Entonces dijimos que el azufre, por ejemplo, se encuentra como azufre 8, lo vamos a encontrar como azufre 8, como azufre 6, como azufre 12. Estos son los alótropos, todos ellos cíclicos. ¿Dónde encontramos el oxígeno? La mayor parte del oxígeno se encuentra en el aire, es el elemento más abundante en la corteza terrestre. El azufre lo vamos a encontrar en la naturaleza como sulfuros. Las sales, los sulfuros tienen nombres especiales. El sulfuro de hierro se llama pirita. La estibinita, que es el sulfuro de amonio, la galena es el sulfuro de plomo. Como sulfatos, la varita, sulfato de bario, sulfato de magnesio, la epsomita, y el yeso, sulfato de calcio dihidratado. El azufre comercial se obtiene también del sulfuro de hidrógeno que proviene del gas natural. Con respecto al selenio, en pequeñas proporciones se encuentra en numerosos minerales como los sulfuros de cobre, de zinc, proporciones. En numerosos minerales como los sulfuros de cobre, zinc y plomo. Con respecto al telurio, en minerales como la silvanita y la telurita, y el polonio, minerales de uranio contienen cantidades ínfimas de polonio. Vamos corrigiendo ahí. O sea, como todo elemento que se encuentra, al finalizar, los elementos más pesados siempre tienen algo de radiactividad, digamos. El polonio entonces se encuentra acompañando o como impureza en el caso del uranio. Los elementos del grupo 16, acabamos de decir que son oxígeno, los voy a escribir acá, azufre, selenio, telurio y polonio. Los voy a escribir como los encontramos en la naturaleza. Oxígeno, azufre 8, selenio 8, son los alótropos más comunes en la naturaleza, como para que nos vamos familiarizando. Los tres primeros
tienen comportamiento de no metal. El telurio tiene comportamiento de semimetal, en tanto que el polonio tiene características más bien de metal. Con respecto a la formación de cadenas, podemos decir que tanto el azufre como el selenio van a formar cadenas. El oxígeno en sí mismo no forma cadenas. El oxígeno lo vamos a encontrar como una molécula biatómica y no forma cadenas. Esto tiene que ver con la energía de enlaces. La energía de enlace, por ejemplo, entre el azufre y el oxígeno, es alrededor de 275 kJ por mol. Es el doble de la energía de enlace del oxígeno consigo mismo. En tanto que la energía de enlace azufre-azufre está alrededor de 270 kJ por mol. Esta energía hace o favorece que el azufre pueda unirse consigo mismo y explica por qué el oxígeno busca unirse con otros elementos, porque energéticamente es más favorable, busca unirse con otros elementos y no consigo mismo. Entonces vamos a encontrar acá, por eso es que el azufre y el selenio forman cadenas largas, en tanto que el oxígeno no va a formar cadenas largas. Otra característica, acá tenemos propiedades, les puse una tablita con las propiedades seleccionadas de los elementos. Si nos fijamos, por ejemplo, vamos a tomar el punto de fusión. El punto de fusión, nos fijamos que a medida que descendemos en el grupo, acá iríamos descendiendo, a medida que vamos hacia la derecha, el punto de fusión aumenta notablemente. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar al teluro, donde tenemos el máximo punto de fusión de la tabla. El polonio tiene un punto de fusión menor. Nos fijamos en un punto de fusión menor, que es característica de su comportamiento metálico. Sabemos nosotros que los metales tienen puntos de fusión variables. Vamos a encontrar metales con puntos de fusión altos y con puntos de fusión más bajos. Esto va a depender de las características del enlace metálico del elemento en sí. De hecho, el polonio tiene un comportamiento metálico y eso se ve reflejado en las propiedades. Una de ellas es el punto de fusión distinto que se va de la tendencia periódica de los demás elementos del grupo. Con respecto a los estados de oxidación, vamos a ver quién quiere entrar. Vamos a insertar, ya estamos acá en el ejercicio 1. Con respecto a los estados de oxidación, de nuevo voy a volver a escribir los elementos del grupo. Tenemos oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Nos habla de la estabilidad de los estados de oxidación. La estabilidad de los estados, los elementos de este grupo tienen estados de oxidación -2, +6, y el estado de oxidación +4 que se estabiliza hacia abajo. Este es el estado de oxidación que se acentúa en los elementos finales del grupo. Nuevamente, esto va a ser consecuencia del efecto del par inerte. La configuración electrónica general para los elementos de este grupo va a ser ns2np4. Estos electrones que pertenecen al orbital S se ven afectados por efecto de par inerte en los elementos más pesados. Esto ya lo vimos cuando vimos grupo 13, y hace que los últimos elementos prácticamente tengan estado de oxidación +4 y los electrones N, los S, digamos, estos dos electrones no participen de ningún enlace. Después nos pide la fuerza ácida. ¿Alguna pregunta hasta acá?
No, profe. Bien, nos pide la fuerza ácida de los oxácidos en estado de oxidación 6. Fuerza ácida de los oxácidos en estado de oxidación 6. Oxácidos son ácidos ternarios. Con el estado de oxidación más 6 directamente. Entonces, vamos a tomar, no vamos a tomar el oxígeno, sino el azufre, el selenio y el telurio para poder explicar el comportamiento. Los oxácidos entonces son ácidos ternarios. Para el estado de oxidación más 6, estamos hablando del ácido sulfúrico. Yo les escribo la fórmula directamente, pero bueno, esto ya saben ustedes. Menos 2 por 4, menos 8 sería el estado de oxidación acá, más 1 por 2 más 2, el estado de oxidación del azufre, más 6. Para el caso del selenio, lo mismo. Sería el ácido selénico. Y para el caso del telurio, vamos a tener acá otra fórmula. No sigue el patrón del azufre y del selenio para formar el ácido, sino que lo podemos encontrar escrito de esta manera o lo podemos encontrar escrito de esta forma, digamos. Esta forma de escribir los ácidos, que también la podemos escribir acá, es una forma a donde nos muestra los hidrógenos unidos a los oxígenos. La puedo escribir de esta forma. Esta forma de representar al ácido sulfúrico me indica que tengo dos oxígenos hidroxílicos, y estos dos oxígenos no son hidroxílicos, lo mismo puedo poner acá. Nosotros estamos acostumbrados a verlas escritas de esta forma, pero esta es, o sea que en este caso, en el caso del ácido telúrico, tenemos 6 oxígenos hidroxílicos. En el caso del sulfúrico 2 y en el caso del selenio también tenemos 2. Vamos a representar las estructuras de Lewis para ayudarnos. Para el caso del ácido sulfúrico, entonces, tenemos el azufre como átomo central, los enlaces con los oxígenos hidroxílicos. Para nosotros medir la fuerza en cuanto a la fuerza ácida para un ácido ternario, ¿cómo lo hacíamos? Lo hacíamos a través de una propiedad periódica, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la propiedad periódica que usábamos para medir la fuerza ácida de un ácido ternario? El potencial iónico. El potencial iónico que lo habíamos definido como la carga del ion sobre el radio del ion. Y dijimos que cuanto mayor sea el potencial iónico, cuanto más grande sea el potencial iónico, el no metal, que lo voy a escribir acá como lo puse acá en forma genérica, el no metal que está unido al oxígeno hidroxílico va a atraer con mayor fuerza al oxígeno y va a debilitar la unión, el enlace oxígeno-hidrógeno, liberando al ion hidrógeno con más facilidad. Por lo tanto, mayor va a ser la fuerza de atracción hacia el oxígeno oxidrílico y mayor va a ser la acidez, porque se debilita este enlace. Se debilita el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, liberándose el hidrógeno. O sea que para medir la fuerza ácida acá tengo que comparar los potenciales iónicos de los 3 átomos centrales, del azufre, del selenio y del telurio. El potencial iónico, entonces, para el caso
del ácido sulfúrico va a ser más 6, porque estamos estudiando los oxácidos con carga más 6, sobre el radio del azufre más 6. Voy a hacer lo mismo ahora para el selenio y para el azufre, y para el telurio, perdón. Para el caso de el selenio, más 6, la estructura de Lewis es similar a la estructura de Lewis del sulfúrico, tiene 2 oxígenos oxidrílicos y 2 oxígenos no oxidrílicos. El potencial iónico va a ser la relación entre la carga del no metal más 6 sobre el radio del selenio más 6. Y por último voy a escribir la fórmula, la estructura de Lewis para el ácido telúrico. No quiero ponerlo así porque parece una base, sino al revés. Tiene 6 oxígenos oxidrílicos. O sea que voy a tener esto es consecuencia del tamaño y de la disposición de orbitales D que tiene. Claramente expande el octeto. Bien, el potencial iónico entonces acá va a ser más 6 sobre el radio del telurio más 6. Bueno, entonces ya tenemos listo ahora. Si comparamos, habíamos puesto por acá, vamos a agregar el del sulfúrico. Para el sulfúrico, que está en la otra página, el potencial iónico era más 6 sobre el radio del azufre más 6. Los tres tienen el mismo numerador. Si los tres tienen el mismo numerador, lo que tenemos que analizar entonces va a ser la variación de los denominadores. El radio del selenio más 6 es mayor que el radio del azufre más 6. Y el radio del telurio mayor a su vez del telurio más 6 que el radio del selenio. Esta variación de radio nos está indicando que el azufre más 6, digamos, el catión azufre más 6, el que tiene mayor potencial iónico acá, va a ser el catión azufre más 6, porque tiene menos radio, este cociente va a ser mayor. Entonces el potencial iónico para el catión azufre más 6 va a ser mayor que el potencial iónico del catión selenio más 6, y este va a ser mayor que el potencial iónico del catión telurio más 6. Por lo tanto, la fuerza ácida varía en el mismo sentido. La fuerza ácida para el ácido sulfúrico va a ser mayor que la fuerza ácida para el ácido selénico y va a ser mayor que para el ácido telúrico. Esa es la forma en la que debemos justificar la fuerza ácida en este caso. Entonces, cuanto mayor sea, o cuanto menor, veamos para el caso de por qué este es el ácido más débil, cuanto menor sea su potencial iónico, menor va a ser el campo eléctrico generado por el catión, menor va a ser la fuerza con la que atrae a los oxígenos, y por lo tanto este enlace no se va a debilitar, a pesar de que tiene tantos iones hidrógenos, es el ácido más débil. Otra forma de poder medir la acidez y de poder explicarla es con la regla de Pauling. La regla de Pauling habla de la disponibilidad de oxígenos no oxidrílicos. Esta la van a ver en los estudios de los demás grupos, pero yo, como estamos en el grupo de los calcógenos, les voy a comparar la fuerza ácida entre el ácido sulfuroso y el ácido sulfúrico. Si bien es cierto, acá tenemos estados de oxidación distintos,
el estado de oxidación en el sulfúrico es más 6 y para el caso del sulfuroso es más 4. El potencial iónico para el sulfúrico va a ser mayor que el potencial iónico del sulfuroso. Claramente acá vamos a tener más 6, perdón, acá es más 6, este sería más 6 sobre el radio del ion azufre más 6, y esto sería más 4 sobre el radio del ion azufre más 4. Este cociente va a ser mayor para el sulfúrico, por lo tanto, si es mayor, este ácido va a ser más fuerte. La fuerza ácida del sulfúrico va a ser mayor que el del ácido sulfuroso. Si hacemos las estructuras de Lewis para ambos, este para el sulfúrico, en el caso del sulfuroso, tenemos 3 oxígenos. Bueno, ahí está. Este es el sulfúrico y este es el sulfuroso. Acá podemos comparar, digamos, la regla de Pauling habla del número de oxígenos no oxidrílicos que presenta el ácido. Acá tenemos 2 oxígenos no oxidrílicos y en el sulfuroso tenemos 1 oxígeno no oxidrílicos. Lo que ocurre acá, hay que ver la electronegatividad del átomo de oxígeno. El oxígeno es más electronegativo que el azufre. Entonces, al tener mayor cantidad de oxígenos no oxidrílicos, lo que se plantea es que la nube electrónica es desplazada, digamos, estos oxígenos tiran de alguna manera a los electrones y debilitan estos enlaces haciendo que los hidrógenos se desprendan y que este ácido sea más fuerte que el ácido sulfuroso. Acá tenemos un único oxígeno no oxidrílico. Si bien es cierto, es más electronegativo el átomo de oxígeno que el azufre, pero tenemos uno solo. Entonces este único va a ser el que va a atraer toda la nube electrónica hacia acá y va a debilitar el enlace oxidrílico, pero la fuerza acá va a ser menor, por lo tanto, este ácido va a ser más fuerte que esto. Esto es otro criterio, otra forma de medir la acidez, que es en base al número de oxígenos no oxidrílicos. Bien, avanzamos con las propiedades. Con respecto a la conductividad, acá les puse una tabla. Fíjense que acá tenemos presentes los elementos con los alótropos más comunes, el oxígeno, azufre 8, selenio 8. Puntos de fusión de ebullición, y acá está puesta la resistividad y la clasificación. No metales los 3 primeros, semimetal y metal, que es lo que habíamos visto. Observen ustedes que para el caso del polonio tenemos la menor resistencia, la menor resistividad. En el polonio tenemos el menor valor de resistividad. La resistividad es la inversa de la conductividad. Y los metales, una de las propiedades de los metales es que son muy buenos conductores del calor y de la electricidad. Son buenos conductores del calor y son buenos conductores de la electricidad. O sea que tienen una alta conductividad y una baja resistividad, porque estas dos son propiedades inversas. De manera tal que esta resistividad alta nos está confirmando la característica que tiene el polonio en su comportamiento y en su estructura de ser un metal.
en tanto que las resistividades del selenio y del telurio, estos valores están asociados, un valor alto con el comportamiento de no metal y un valor intermedio con el comportamiento de semimetal. Si las resistividades disminuyen hacia abajo, en forma proporcional va a aumentar la conductividad. Eso es, digamos, por la característica. Estos valores están asociados al comportamiento metálico. Que sea semimetal, ya hemos visto nosotros que significa que en su enlace va a tener características semimetálicas. Bien, después nos pregunta, en los estados de oxidación positivo, los elementos del grupo 16 solo forman sustancias covalentes. Con los estados de oxidación positivos va a formar enlace covalente. La configuración electrónica externa, digamos, esta es la configuración electrónica externa, va a ser siempre la configuración del gas noble NS2 y NP4. Van a formar enlaces covalentes, ¿por qué? Por la compartición de los electrones desapareados de la capa de valencia. Entonces, bien pueden formar enlaces sencillos o pueden formar enlaces dobles. Cuando hablamos de enlaces dobles, estamos hablando de enlaces pi. De hecho, lo vimos cuando vimos el oxígeno, cuando estudiamos el oxígeno. Empleo de pares de electrones de no enlace de la capa de valencia. ¿Esto a qué se debe? A los pares de electrones de no enlace de la capa de valencia. Está hablando de la expansión del octeto, como vimos en el caso de recién del ácido telúrico. El hecho de que con los estados de oxidación positivo forme enlaces covalentes, ¿cuáles son los estados de oxidación positivo? +4 y +6. Esto tiene que ver también con el potencial iónico. El potencial iónico, recuerdan ustedes que era la carga sobre el radio iónico. Con valores elevados del número de oxidación, cuando el número de oxidación es elevado, el numerador es alto y el potencial se hace alto. Cuando vimos potencial iónico habíamos visto que si los valores eran mayores que 5, el enlace era predominantemente covalente. Entonces acá hay que volver a repasar propiedades periódicas porque todo el comportamiento del grupo se basa en las propiedades periódicas y en las excepciones. Otra forma de explicarlo es con el poder polarizante, que está relacionado también con la carga. El hecho de que el poder polarizante sea elevado significa que va a tener mayor enlace covalente, pero a su vez el poder polarizante, ¿de qué dependía? El poder polarizante también dependía de la carga y del tamaño que tenía el catión. Era más polarizante cuando tenía mayor carga y menos radio. O menor volumen, como quieran. Bien. Óxidos. Los óxidos de azufre son sustancias volátiles y normalmente gases, mientras que los de selenio y de telurio son sólidos. Bien. Yo les puse acá sacar esto, ahí está. Los óxidos de azufre más comunes, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. El dióxido de azufre se obtiene, por ejemplo, por combustión directa del azufre con el oxígeno. El azufre, digamos, en estado líquido. La estructura de Lewis para el dióxido de azufre la vimos, esta está incompleta, digamos, acá. Bueno, esta es la representación de los átomos. La estructura de Lewis la habíamos visto cuando vimos enlace covalente, y habíamos visto también que tenía pares de electrones no enlazantes, su geometría era angular. ¿Recuerdan todo eso? ¿Recuerdan eso para el dióxido de azufre? Por combustión, o por oxidación, mejor dicho, del mismo dióxido de azufre se obtiene el trióxido de azufre en estado gaseoso.
Si nosotros continuamos oxidando el dióxido de azufre, vamos a obtener trióxido cuyas estructuras de Lewis también están acá. Esta es una reacción que se usa para la obtención de ácido sulfúrico. ¿Por qué estos óxidos están, digamos, los óxidos de azufre son volátiles y normalmente gases? El tipo de enlace que presentan es claramente covalente. Y los enlaces covalentes, digamos, dentro del enlace covalente, nosotros vimos que podían estar las sustancias en estado gaseoso, líquido, o podíamos encontrar en las redes estado sólido. Entonces, estas están en estado gaseoso. El trióxido de azufre, si bien acá está representado como estado gaseoso, lo podemos encontrar también como líquido. El trióxido de azufre en estado líquido es un líquido incoloro a temperatura ambiente. Y en realidad lo que se encuentra, digamos, en la mezcla entre el líquido y el vapor es una combinación del trióxido de azufre y de su trímero. Esto es lo que se encuentra cuando tenemos el trióxido de azufre líquido. Es un óxido claramente ácido. Con respecto al dióxido de azufre, que es este que está acá, es un gas incoloro a temperatura ambiente, denso, tóxico y de sabor ácido. Es un gas que cuando se disuelve en agua va a formar el ácido sulfuroso. Voy a poner acá otra hojita para poder escribir de manera más prolija. El dióxido de azufre, cuando se disuelve en agua, forma el ácido sulfuroso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a encontrar un ácido que es un ácido débil. Esto significa que el dióxido de azufre es soluble en agua, pero al igual que vimos, al igual que vieron ustedes, tal como ocurre en el caso del amoníaco y como ocurre en el caso del dióxido de carbono, solamente se une una pequeña proporción para formar el ácido, o sea que es un ácido muy débil, hay una pequeña parte del gas que se disuelve en agua. Es un ácido débil, pero ¿por qué decimos que tiene un sabor ácido? Cuando ustedes están en una experiencia de laboratorio o están cerca de una planta donde hay una pérdida de este gas se disuelve, digamos, en la lengua. Se disuelve en la lengua, entonces nosotros sentimos un sabor como picante, que es este, se disuelve, es muy débil y se lo percibe. Nosotros sabíamos hacer en el laboratorio un ensayo donde hacíamos la producción de sulfato cúprico y si los tubos no estaban bien tapados había pérdida de dióxido de azufre. Lo hacíamos en la campana, pero sin embargo por ahí, digamos, algunos ensayos se podían hacer afuera de la campana y se lo percibía claramente el dióxido de azufre. Bien. En el mismo punto, estamos en el ejercicio 2, dice, las combinaciones de azufre 4 son normalmente reductoras, mientras que las combinaciones de selenio 6 y de telurio 6 son poco estables y agentes oxidantes poderosos, y las del 4 son normalmente reductoras. Bueno, acá tenemos los diagramas de Frost, en medio ácido, en medio básico, azufre, selenio, telurio, azufre en negro, selenio en línea punteada y telurio en línea gris llena. Número de oxidación y en el eje de ordenadas tenemos Ne. Veamos en medio ácido el azufre. Las combinaciones azufre 4 son normalmente reductoras. Fíjense que para el estado de oxidación 4, voy a subir acá, y estoy en este punto. ¿Qué puedo decir del azufre
en el estado de oxidación más 4 que está en este punto. Fíjense que en medio ácido se reduce. Este diagrama me está indicando que tiene tendencia a reducirse, va a pasar de estado 4 a estado 2. La pendiente lo favorece espontáneamente, va a pasar a estado 2. Y de 2 va a pasar a estado 0. Acá también va a pasar a estado 0. Y de 0 puede pasar a menos 2. O sea que si se reduce es un agente oxidante débil, no es un agente oxidante muy fuerte. Si comparo la pendiente con los otros elementos del grupo, es el que tiene menos pendiente, pero se reduce, o sea que es un agente, dice, normalmente reductor. Entonces yo puedo decir que el azufre 4 en medio ácido se reduce y claramente entonces es un agente oxidante débil. Ahora me voy a parar en medio básico. Estoy acá. En medio básico, la cosa cambia. Fíjense que el azufre, que está pintado en negro, ¿qué le pasa al azufre medio 4? Desproporciona. Se va a reducir a estado de oxidación más 2 y se va a oxidar a estado de oxidación más 6. Lo comparo aunque no me pida. Desproporciona. Entonces miren cómo, perdón, acá es 4. Acá observamos cómo con el mismo estado de oxidación, en medios distintos tiene comportamientos diferentes. Analizamos ahora selenio 6 y telurio 6. Selenio 6 y telurio 6, voy a borrar acá para que quede limpia la imagen. Selenio 6 y telurio 6 en medio ácido, estoy acá. ¿Qué es lo que vemos? De 6 va a tratar de pasar a 4, la pendiente es mucho mayor que en el caso de, en el azufre no directamente la pendiente, para el azufre es distinto. El selenio y el telurio van a ser buenos agentes oxidantes porque se reducen, fíjense que se reducen a 4 y de 4 pasan directamente a 0. Entonces, selenio 6 y telurio 6 en medio ácido se reducen, son agentes oxidantes buenos. ¿Cuál de los dos es mejor agente oxidante? ¿El selenio o el telurio? ¿Cuál de estos dos es el mejor agente oxidante? Gráficamente, ¿cómo se dan cuenta cuál es mejor agente oxidante? Chicos, ¿estoy sola? ¿El selenio, profe? El selenio, ¿por qué? Mayor pendiente. Exacto, por la pendiente, es por la pendiente. ¿Eh? Si ustedes trazan la pendiente, tiene mayor. La pendiente es mayor cuando es más vertical. Cuanto más vertical es la pendiente, más me acerco a la tangente de 90 y es mayor, digamos. Ahora nos fijamos en medio básico. En medio básico, me voy a parar acá, tengo selenio, telurio, estado de oxidación 6. Miren, el comportamiento es débilmente oxidante, apenas si se reduce a 4, pero apenas, ¿no? Apenas. En medio básico, selenio 6 y telurio 6, débilmente oxidante. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Bueno, vamos a continuar entonces. El punto 3 está puesto para hablar de las formas alotrópicas del azufre, digamos. El azufre es, es uno de los no metales, el segundo no metal del grupo 16, y presenta una gran cantidad de estados de oxidación, desde 6, 4 y -2. O sea, él de hecho tiene todos los estados de oxidación. El alótropo más común para el azufre es el azufre 8, que se llama ciclo-octoazufre. Y generalmente se lo denota con la letra alfa. Voy a pasar a la siguiente diapositiva donde ya tenemos, acá tenemos la presentación del ciclo octoazufre. Esta es la forma en que se presenta la unidad del ciclo octoazufre. Bueno, veamos los cambios que se producen a partir de este azufre, que es el alótropo más común, como al variar las condiciones de temperatura va a ir pasando por distintos alótropos el azufre. El más común entonces es el azufre 8, conocido como alfa o rómbico. Es un sólido amarillo y traslúcido. Acá yo le puse la unidad, digamos, para que vean la forma, digamos, la disposición espacial rómbica. Por temperaturas arriba de 95 grados, este azufre cristaliza para dar cristales tipo aciculares. ¿Qué quiere decir aciculares? Que tienen forma de aguja. Estos son los aciculares. Entonces pasa a este azufre que se llama monoclínico beta, que es un sólido amarillo de color opaco. Estas dos estructuras, digamos, son alótropos. Tienen tienen la misma cantidad de átomos, pero una disposición diferente. Acá tenemos un sólido, un rómbico, y acá tiene otra disposición. Si seguimos calentando este azufre por arriba de 119, 120 grados, ya obtenemos un líquido, que es un líquido amarillo, donde se van rompiendo los anillos de la estructura. Pero todavía no ha llegado a su punto de fusión. Acá estamos en un líquido amarillo, este es el aspecto que toma. Si seguimos calentando más todavía, hasta 160 grados, se pone más viscoso y ya es de un color marrón. Se forman cadenas, digamos, interconectadas y alcanza la máxima viscosidad. En este punto se van rompiendo ya todos los anillos de azufre 8 y hay especies que polimerizan, por eso aparece acá SN. Hay algunas especies que polimerizan, se van formando estas cadenas largas que presentan radicales, libres, digamos, en los extremos. Una vez que hemos llegado a esta máxima temperatura, donde alcanza la máxima viscosidad, si se enfría bruscamente con agua helada, se obtiene un sólido transparente de color café, así café oscuro, medio negruzco, como dice acá, con una estructura de tipo hélice o espiral. Eso no está puesto acá, se los aumento. Y se transforma, si nosotros lo dejamos unos días para que cristalice, en este azufre 8, que es el azufre rómbico amarillo translúcido. Este azufre ustedes lo conocen, es la barra de azufre que suelen recetar los traumatólogos hasta el día de hoy para las contracturas, para pasarse, digamos, en las zonas inflamadas. Es frágil, entonces ustedes lo pasan y con el calor la barra se va partiendo. Bien, ¿qué pasa si continuamos calentando? Si se continúa calentando, que es la otra ruta que está marcada acá, a 445 grados, y calentamos a temperaturas todavía mayores, acá a 445 grados ya obtenemos el azufre en estado gaseoso. Fíjense
que ya estamos con azufre en estado gaseoso, estos vapores son tóxicos, y si calentamos más todavía, por arriba de 600 grados, tenemos un azufre gaseoso, miren acá, esto se parece al oxígeno, toma un color azul paramagnético, parecido en apariencia, digamos, al oxígeno en estado gaseoso. Y a temperaturas mayores, todavía muy altas, obtenemos el azufre en estado gaseoso. Estas serían entonces las formas alotrópicas en las que se presenta o se encuentra el azufre. Vamos a ver ahora la extracción industrial del azufre. Una de las formas de obtenerlo al azufre es a través de este proceso que tienen acá, que se llama proceso Frasch. Los depósitos de azufre se encuentran generalmente a profundidades, a grandes profundidades, se encuentran entre 150 y 170 metros de profundidad. De profundidad quiere decir bajo tierra. Eso quiere decir. Entonces, para poder extraer el azufre que está bajo tierra, hay que hacer una perforación. Se hace una perforación y se colocan 3 tubos, que son los que ustedes ven en la pantalla. Por uno de los tubos va a ingresar agua caliente a una temperatura de alrededor de 165 grados centígrados. Se bombea agua por estos tubos exteriores. Esta agua caliente, ¿qué hace? Lo funde al azufre. Entonces, como está caliente el agua, lo va a fundir al azufre. Por otro tubo se ingresa aire comprimido, es decir, aire a presión. Entonces, la mezcla del agua caliente con el aire a presión y el azufre que ya está en estado líquido acá por la temperatura, más el aire comprimido, va a hacer que toda esta mezcla suba al exterior. Sube al exterior y por acá sale la mezcla. Sale el aire, sale el azufre líquido y algo de agua también. De acá se bombea a los distintos tanques y a partir de ahí se enfría y se espera que cristalice el azufre. O sea que haría la última parte del ciclo que vimos nosotros hace rato, donde enfriamos y cristaliza. Este método se conoce como el método o el proceso Frasch. No es el único. Hay otro que es el proceso Claus, que está en la pantalla. El proceso Claus es el que se obtiene, el sulfuro de hidrógeno que aparece acá, es obtención de azufre a partir de sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno se obtiene del gas natural, por eso dice combustibles fósiles, o del gas natural, en estado gaseoso. Entonces lo que se hace es oxidarlo, lo oxidamos, obtenemos dióxido de azufre y agua, y el sulfuro de hidrógeno que queda, digamos, parte del sulfuro de hidrógeno que queda, reacciona con el dióxido de azufre nuevamente para dar azufre elemental, que es lo que vemos acá, y agua. Estas son reacciones que también se llevan a temperaturas y con catalizadores. Temperaturas de alrededor de 300 y ciertos catalizadores. Todo esto, chicos, está en el Rainer, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora algunas características del ácido sulfúrico. Lo hemos estudiado al ácido sulfúrico de alguna manera cuando vimos la fuerza ácida. Acá esto está incompleto. Estos son algunos de los comportamientos. El ácido sulfúrico diluido casi siempre se usa como ácido, es un ácido, acá es diprótico.
diprótico que forma dos iones, el ion, hidrógeno sulfato y el ion sulfato. Si ustedes observan acá en la primera ecuación, esta flecha es de mayor tamaño que esta. Esto significa que prácticamente la disociación se produce de manera completa en la primera etapa. O sea que en ese caso tenemos una constante elevada. La constante ácida va a ser grande en ese caso, va a ser elevada. Dicho en otras palabras, este equilibrio está prácticamente desplazado hacia la derecha. En el caso del segundo no es tanto, digamos. Entonces, en realidad las especies predominantes en una solución de ácido sulfúrico van a ser estas. Van a ser el ion hidronio y el ion hidrógeno sulfato. Porque prácticamente el equilibrio está desplazado acá y esto tiene una constante muy, muy grande. Significa que la desprotonación se produce prácticamente en la primera etapa. Otra propiedad del ácido sulfúrico es que actúa como agente deshidratante. Esto es como ácido. Como agente deshidratante, acá esto es el comportamiento en el diluido, por eso aparece con agua. Acá está concentrado directamente. Acá yo le puedo poner concentrado si quiero. Esta es una reacción, por cierto, es una reacción exotérmica, extremadamente exotérmica, muy llamativa. Pueden buscar algún video, yo la verdad que no les busqué, debería haber buscado el video y ponerles, pero están disponibles en YouTube, buscar algún video de la reacción del azúcar con el ácido sulfúrico para que vean ustedes la magnitud de la acción del sulfúrico sobre un compuesto orgánico como es el azúcar. Entonces se produce, en este caso, digamos, lo quema, digamos, el azúcar se convierte en carbono y en agua directamente. Es por eso que el ácido sulfúrico es tan peligroso, quemarse con ácido sulfúrico. La reacción es exotérmica. Como nosotros en nuestro tejido estamos prácticamente, tenemos una gran cantidad de agua, no podemos dejar, debemos evitar siempre el contacto, el ácido sulfúrico. Una quemadura con ácido sulfúrico es sumamente grave, porque la reacción es exotérmica. Esto significa que va a liberar calor y además la reacción va a continuar. Entonces, cuando ustedes preparan una solución de ácido sulfúrico, siempre se debe agregar el ácido sobre el agua, pero no el agua sobre el ácido. Si ustedes agregan el ácido sobre el ácido, la reacción es exotérmica. Esto quiere decir que libera calor. Como ambos pueden formar puentes de hidrógeno, enlaces puentes de hidrógeno, y además es una reacción exotérmica, el delta de H de vaporización es extremadamente elevado, se une el ácido con el agua, empieza a saltar, se producen borbotones y ahí es donde está el peligro de quemarse. A el azúcar la quema, o sea que acá directamente van a obtener esto es carbón, se ve negro, y el agua. Y por otro lado también actúa como agente oxidante. No es el mejor agente oxidante, no es mejor agente oxidante que el nítrico, por ejemplo. Cuando vieron grupo 15 habrán visto que el ácido nítrico es un agente oxidante. Este no es tan fuertemente oxidante como el ácido nítrico, digamos, pero lo es si está en caliente concentrado. Acá voy a completar yo. Estas copias son del Rainer, así que las completan después. Bueno, vamos a ver ahora el método de obtención del ácido sulfúrico. Este es uno de los métodos de obtención. Antiguamente se obtenía el ácido sulfúrico por un método que se denomina el método de las cámaras de plomo. Este método es el método
que está en boga, digamos, el que más se usa. Imagínense ustedes, se dejó de usar ese método por la gran toxicidad que produce. Entre el ácido sulfúrico, los vapores de ácido sulfúrico, el dióxido de azufre y el plomo, que también es tóxico, se dejó de usar. Eso se usaba antes de la primera, en los tiempos de la Guerra Mundial. Para la síntesis de ácido sulfúrico se usa dióxido de azufre. Lo que se hace es quemar el azufre en presencia de aire. Acá en este quemador de azufre vamos a quemarlo al azufre en presencia de aire y se produce dióxido de azufre gaseoso. Esta es una reacción exotérmica, quiere decir que los gases van a salir calientes. Pasa por una torre de secado donde se elimina el agua. El objetivo de esta torre de secado es eliminar el agua. A continuación, como los gases, este es un gas que ya está seco, como salen a temperatura, se trata de bajarle la temperatura en el intercambiador de calor. A continuación, en este convertidor catalítico, lo que ocurre es la oxidación del dióxido de azufre, nuevamente, a trióxido de azufre. Esta oxidación, es difícil hacer la oxidación del dióxido de azufre a oxígeno, no es favorable, ni termodinámicamente, ni cinéticamente. Entonces lo que se hace es usar un convertidor catalítico, donde se pone un catalizador que puede ser pentóxido de vanadio o platino. Esto estaba en la diapositiva cuando estudiamos el dióxido y el trióxido esta mañana al iniciar la clase. Allí estaban estos dos catalizadores. Estos catalizadores están sobre un soporte inerte dentro de un lecho sería. Allí se encuentran los catalizadores. Entonces, ¿para qué ponemos el catalizador? El objeto del catalizador es obtener velocidades de reacción que sean comercialmente aceptables. Si no ponemos el catalizador, la reacción se va a producir igual, pero a una velocidad demasiado lenta. Por otro lado, entonces, la mezcla de gases acá sale caliente. Esto hace que esté una temperatura entre 400 y 500 grados. Esa es la temperatura a la que se produce la oxidación de dióxido a trióxido. Esa es la temperatura óptima que se encuentra. En realidad, si nosotros acá queremos aumentar la velocidad de la reacción, podríamos aumentar la temperatura. Pero por el principio de Le Chatelier, al ser una reacción exotérmica, le vamos a aumentar el aire a presión de manera tal que el equilibrio se desplace hacia la derecha y obtengamos una mayor producción de trióxido de azufre. Este trióxido de azufre, de nuevo pasa por un intercambiador de calor donde le bajamos la temperatura, y ahora ya viene una torre de absorción. El trióxido de azufre reacciona violentamente con el agua, y eso no es aceptable en la industria. Lo que ustedes aprenden, porque nosotros les enseñamos que un óxido ácido reacciona con agua para dar un ácido, esto es a efecto de formar el ácido en la nomenclatura. Pero en la realidad esta reacción es extremadamente exotérmica. Esto quiere decir que va a liberar una gran cantidad de calor. Y eso es peligroso. Es peligroso, requiere muchos gastos para enfriarla, no se puede hacer en la industria. Entonces lo que se hace es absorberlo al trióxido de azufre en ácido sulfúrico propiamente dicho, en un ácido sulfúrico concentrado para dar el ácido pirosulfúrico. Eso es lo que ocurre en esta torre de absorción. Acá ponemos el ácido sulfúrico que entra por arriba, fíjense en forma de lluvia, por acá va a entrar el gas trióxido de azufre y de acá sale el ácido pirosulfúrico. Este ácido pirosulfúrico se diluye después con agua para producir un mol adicional de ácido sulfúrico.
el ácido pirosulfúrico, se diluye, algunos dicen se mezcla con ácidos, con agua, para dar un mol adicional de ácido sulfúrico. Por eso he puesto acá 2 tanquecitos. Ahí, por cada mol de pirosulfúrico y agua, obtenemos 2 moles de ácido sulfúrico concentrado. El sulfúrico se obtiene al 98%. Esa es la máxima pureza a la que lo podemos obtener. ¿Cómo se llama este método? Se llama método de contacto. Bueno, acá les he dejado las reacciones para la síntesis del ácido sulfúrico. Vamos a hacer un pequeño descanso, son las 9. ¿Cómo hago para parar la grabación acá?